El pasajero. Me llamo Alejandro y soy taxista en la región de San Aureliano, un pequeño enclave olvidado en los márgenes de una gran metrópoli. Siempre he llevado mi vida con la tranquilidad de quien recorre las calles de noche, convencido de que el silencio y la penumbra son compañeros fieles de mi trabajo. Sin embargo, hay noches que dejan huellas imborrables en el alma, noches en las que lo inexplicable se vuelve palpable. Esa noche, en particular, fue el umbral de algo que aún hoy me quiebra el aliento. Era una noche de otoño, sin luna y con una neblina densa que abrazaba cada rincón. Salí de casa antes de la medianoche, consciente de que en estos horarios la ciudad se convierte en un escenario de sombras y murmullos. La mayoría de mis recorridos suelen ser rutinarios, recoger pasajeros en zonas cercanas a bares y centros de entretenimiento, o en las inmediaciones de una pequeña terminal de transporte que conecta San Aureliano con el resto del país. Pero aquella noche, algo se sentía distinto, la atmósfera estaba cargada de una inquietud que no podía encajar en la lógica del día a día. Después de haber dejado a un grupo de jóvenes en una avenida poco transitada, me disponía a retomar la ruta habitual hacia el centro cuando mi radio crepitó con una llamada inusual. La voz al otro lado del comunicador era apenas un susurro, casi ahogada por el viento, y pedía que me presentara en una zona periférica, a pocos kilómetros de la ciudad. La dirección coincidía con un lugar que conocía de vista, un tramo solitario junto a una antigua casona, abandonada desde hacía años, en las inmediaciones de un viejo cementerio. Sin pensarlo demasiado, ajusté el rumbo y encendí la luz del tablero. Esa decisión, que parecía tan inocente, marcó el inicio de una experiencia que jamás olvidaré. La carretera estaba desierta, iluminada únicamente por el parpadeo irregular de unas farolas oxidadas y el resplandor lejano de la ciudad. Mientras conducía, una sensación de frialdad me invadió de repente. Recordé viejas leyendas urbanas, cuentos de sombras errantes y espectros que reclamaban su lugar en la oscuridad. Siempre había descartado esas historias como invenciones del miedo, pero esa noche el ambiente parecía confabular en mi contra. Al llegar a la dirección indicada, me detuve frente a la casona. El edificio, recubierto de hiedra y enredaderas, parecía abandonado desde hacía décadas. Frente a la puerta, una figura solitaria se materializó en la penumbra. Vestía una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba casi por completo su rostro. No hubo palabras entre nosotros, simplemente el pasajero asintió levemente, como si confirmara que yo era el único que podía transportarlo. Subió sin prisa, acomodándose en el asiento trasero, sin ofrecerme ninguna pista sobre su identidad ni destino. El silencio dentro del taxi se hizo casi palpable. Mientras arrancaba el motor, me percaté de un detalle inquietante: el ambiente dentro del vehículo parecía inusualmente frío, a pesar del calor que hacía afuera. La aguja del termómetro del salpicadero descendía con cada kilómetro, y una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Miré al pasajero a través del retrovisor. Su rostro permanecía oculto en las sombras, pero pude distinguir una extraña sonrisa que, a la luz mortecina, parecía casi forzada. Sin quererlo, empecé a cuestionar cada elección que había hecho aquella noche. ¿Qué clase de persona viajaba a altas horas de la noche en un estado de abandono? ¿Y por qué la casona, situada tan cerca del cementerio, parecía tener algo en común con la inquietud que ahora me embargaba? No encontré respuestas en mis pensamientos, solo más preguntas que me hacían temblar. La ruta que debía seguir era un camino angosto y empedrado, que se perdía en la oscuridad y el olvido. Mientras conducía, la figura de la casona se iba desvaneciendo en la distancia, y en su lugar emergía la silueta inconfundible de un cementerio abandonado. Fue en ese preciso instante cuando mi mirada se posó nuevamente en el retrovisor y noté algo imposible. La figura que había subido al taxi ya no estaba en el asiento delantero, pero sí se reflejaba en el espejo, sentada en el asiento trasero. El corazón me dio un vuelco. Con el pulso acelerado, deslicé mi mirada entre el interior del vehículo y el reflejo perturbador. La imagen no se correspondía con la realidad. Por un instante, parecía que la figura se había dividido, desplazándose de un lado a otro, como si oscilara entre dos mundos. El escalofrío se intensificó, haciendo que mis manos temblaran sobre el volante.
Decidí que lo más prudente era seguir la ruta sin detenerme, a pesar del terror que amenazaba con paralizarme. El destino final del pasajero era una dirección poco precisa, una cantina olvidada, situada en un cruce de caminos en medio de una zona rural, donde las leyendas locales decían que la vida y la muerte se confundían. Mientras avanzaba, cada kilómetro parecía retorcer el tiempo y la oscuridad se volvía más densa, como si el paisaje mismo conspirara para atraparme en un bucle interminable de pesadilla. A lo largo del trayecto, intenté reprimir el miedo y concentrarme en la conducción. Sin embargo, pequeños detalles seguían rompiendo mi concentración, un leve murmullo que parecía provenir del motor, sombras que danzaban en los rincones de mi visión periférica, y el inexplicable eco de pasos sobre el techo del taxi. Todo en aquella noche parecía diseñado para recordarme que había cruzado el umbral hacia un territorio donde la lógica y la razón se desvanecían. Mientras avanzaba, mi mente se inundó de recuerdos de antiguos relatos de compañeros taxistas, quienes en ocasiones relataban encuentros inexplicables con pasajeros que, con el tiempo, se demostraban ser meras alucinaciones de un cansancio extremo. Sin embargo, lo que vivía ahora era diferente, no era el cansancio el que perturbaba mi juicio, sino la evidencia tangible de una presencia que se negaba a desvanecerse. El aire frío se impregnaba en cada rincón del taxi y la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. En un momento de distracción, al mirar por el espejo lateral, vi algo que me heló la sangre. Una figura, similar a la del pasajero, se desvaneció lentamente por la ventana del fondo. Era como si hubiese intentado escapar de su propia prisión, dejando tras de sí un rastro de sombras que se disipaban en la oscuridad. El tic-tac del reloj parecía resonar en mi mente, marcando cada segundo con una inminente advertencia de que algo terrible estaba por suceder. No tuve tiempo de reaccionar, el miedo me paralizó y las palabras se me atragantaron en la garganta. La carretera se curvaba en un tramo peligroso, bordeado por árboles centenarios cuyas ramas parecían querer atrapar el vehículo. La niebla aumentaba, haciendo que las luces delanteras se difuminaran en halos de incertidumbre. En ese instante, mi instinto me gritó que debía salir del taxi, pero la obligación de terminar el trayecto y la urgencia de llegar a un lugar seguro me obligaban a seguir conduciendo. Sentía que cada metro recorrido me alejaba más de la seguridad de lo conocido, sumergiéndome en un abismo donde el pasado y el presente se entrelazaban en un macabro baile. El silencio en el interior del taxi se rompió brevemente cuando, sin previo aviso, el pasajero movió ligeramente la cabeza, revelando por un instante un rostro pálido, con ojos hundidos y una sonrisa que no alcanzaba a esconder la desesperación de un alma atormentada. No hubo palabras entre nosotros, el intercambio fue tan breve como perturbador. Mi mente, aún intentando racionalizar lo sucedido, se inundó de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué su presencia se sentía tan intensamente fantasmal? Mientras mis manos se aferraban al volante con fuerza, el peso de la incertidumbre amenazaba con desbordarme. La ruta me llevó finalmente a la entrada de una pequeña localidad, donde las pocas luces titilantes de faroles antiguos apenas lograban disolver la oscuridad. La cantina, el destino final, se alzaba al final de una calle empinada, rodeada de edificios olvidados y rumores de historias pasadas. Con cada metro que me acercaba, el ambiente se tornaba más opresivo y la sensación de ser seguido se intensificaba. No pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras de los callejones, aguardando el momento oportuno para emerger y reclamar lo que, en teoría, ya le pertenecía. Con el corazón palpitante, maniobré cuidadosamente mi taxi hasta detenerme frente a la entrada de la cantina. Apenas si recordé encender la señal de detenido, tan sumido estaba en la mezcla de terror y desconcierto. Al abrir la puerta, el pasajero permaneció inmóvil, como si hubiera esperado pacientemente mi llegada. Con una lentitud que desafiaba el tiempo, bajé del vehículo, intentando controlar el temblor en mis piernas. No necesitó darme instrucciones, su mirada, fija e impenetrable, me indicaba que ya habíamos llegado. Al salir del taxi, la fría brisa nocturna me recibió, intensificando la sensación de irrealidad. La cantina parecía abandonada, con luces débiles y una atmósfera que recordaba a tiempos en que las almas se perdían en la penumbra del olvido.
Con un último vistazo al interior del vehículo, donde la figura del pasajero seguía reflejada en el espejo trasero, me di cuenta de que mi mente se debatía entre la razón y la locura. ¿Había sido testigo de un error en mi percepción o realmente había transportado algo que no pertenecía a este mundo? Al entrar en la cantina, el ambiente se tornó casi sepulcral. Las paredes, cubiertas de polvo y recuerdos, parecían murmurar historias antiguas y cada sombra invitaba a sumergirse en un pasado que nadie deseaba revivir. Me dirigí a la barra, buscando en el anonimato de la penumbra alguna respuesta que pudiera calmar la tormenta de emociones. Pero las palabras se me atragantaban y el silencio se hacía más ensordecedor que cualquier conversación. Horas más tarde, cuando el reloj marcó ya las primeras luces del alba, regresé a mi taxi con la certeza de que debía dar por concluido aquel viaje infernal. Con manos temblorosas y la mente aún plagada de interrogantes, arranqué el motor para dirigirme de vuelta a casa. Sin embargo, algo me impulsó a mirar de nuevo el retrovisor. Y allí, en el reflejo, la imagen se distorsionó, la figura del pasajero parecía fundirse con la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Mi corazón se aceleró al notar que la silla del acompañante permanecía vacía, pero el frío persistente y la sensación de una presencia ineludible me convencían de que no estaba solo. Durante el trayecto de regreso, la carretera se presentó menos amenazada, pero la calma era solo una tregua momentánea. Cada cruce de luces, cada sombra proyectada por la luna ausente, parecía recordarme lo efímero de la realidad. No pude evitar pensar en los relatos de otros taxistas, en aquellos que aseguraban haber vivido encuentros con lo inexplicable, con pasajeros que parecían surgir de otra dimensión para reclamar su última travesía. Yo, que siempre había sido escéptico, me vi obligado a reconsiderar mis convicciones. Esa noche, algo trascendental había ocurrido, algo que desafiaba la explicación lógica y se sumía en el reino del horror. Al llegar a mi barrio, el silencio de la madrugada me recibió con la frialdad de una tumba abierta. Estacioné el taxi en mi cochera, sin atreverme a encender las luces, y me refugié en la penumbra de mi pequeño departamento. Durante horas, me debatí entre intentar recordar cada detalle de lo ocurrido y reprimir la angustia que amenazaba con ahogarme. Fue en esos momentos de soledad y desesperación cuando la realidad se volvió difusa y el límite entre lo tangible y lo imaginario se desvaneció. Ahora, al rememorar aquella experiencia, me pregunto si alguna vez fui más que un simple testigo de lo inexplicable. La figura del pasajero, su sonrisa enigmática y la extraña sensación de haber transportado algo que desafiaba la lógica, se han convertido en una constante que me persigue en mis noches en vela. A veces, cuando el viento se cuela por las rendijas de mi habitación y la penumbra se adueña de cada rincón, puedo jurar que escucho el eco de pasos que se deslizan silenciosamente en el pasillo. No sé si es mi mente jugando con mis miedos o si, en algún lugar, aquella entidad ha dejado una marca indeleble en mi existencia. Con el paso de los meses, intenté retomar la normalidad, volver a encender el motor sin pensar en aquel pasajero. Sin embargo, cada vez que la noche caía y las calles se volvían testigos mudos de mi rutina, recordaba la inexplicable sensación de haber rozado el velo entre dos mundos. Los faroles, las sombras, el murmullo del viento, todo parecía conspirar para recordarme que hay lugares y momentos en los que la realidad se quiebra y lo imposible se cuela en la vida cotidiana. A veces me pregunto si lo vivido fue fruto de una alucinación provocada por el cansancio o si realmente fui partícipe de un último viaje de un alma atrapada entre la vida y la muerte. No tengo respuestas, solo la certeza de que aquella noche cambió mi percepción para siempre. Mi taxi, antaño un refugio en la oscuridad, se transformó en el escenario de un encuentro que desdibujó los límites de mi existencia. Hoy, mientras escribo estas líneas, la sensación de inquietud regresa con cada latido acelerado y cada sombra que se extiende en la pared. El temor de volver a enfrentarme a lo desconocido se mezcla con una extraña fascinación por lo inexplicable. Quizás, en el fondo, siempre he anhelado algo más que la rutina de un taxista nocturno, quizá he estado, inconscientemente, buscando una conexión con esos rincones oscuros donde la vida se funde con el misterio. Pero ahora sé que hay experiencias que escapan a toda explicación y que algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar.
La noche en que recogí a ese pasajero se ha convertido en una especie de leyenda personal, un relato de horror que trasciende la mera anécdota para convertirse en una advertencia. Hay momentos en los que el velo entre lo real y lo imaginario se vuelve tan tenue que cualquier error de juicio puede llevarte a lo insondable. Cada vez que enciendo el taxi, siento que, en algún rincón de la oscuridad, esa presencia acecha, aguardando el instante en que las luces de la ciudad se apaguen y la realidad se desintegre en un abismo de sombras. No sé si alguna vez podré dormir en paz, si mi mente encontrará la calma tras aquella experiencia, o si, como tantas otras noches, estaré condenado a vagar entre el sueño y la vigilia, persiguiendo el eco de una sonrisa pálida y el recuerdo de un pasajero que, sin ser humano, dejó su marca en mi existencia. Al final, la vida se compone de momentos inexplicables y, a veces, lo que parecía un simple viaje se convierte en el último umbral de una noche interminable. Hoy, cada calle, cada rincón de San Aureliano, me recuerda que la realidad es tan frágil como el aliento del viento, y que, en algún instante, aquello que parece ser tan sólido puede desvanecerse en un instante, dejando tras de sí solo la estela de un susurro, el eco incesante de un pasajero que aún vaga en la penumbra. Esta es mi historia, el relato de una noche en la que la rutina se transformó en terror y en la que comprendí que hay encuentros que desafían toda explicación. No pretendo que mis palabras disipen la duda, pero sí deseo advertir a quienes, como yo, recorren las calles en la soledad de la noche. Hay momentos en que lo inexplicable se cuela en la vida, y el pasajero que recoges puede no ser de este mundo. Mientras el reloj siga marcando las horas en la penumbra, la pregunta persiste: ¿estamos preparados para enfrentar aquello que se oculta tras la aparente normalidad? Hoy, al recordar esa noche, solo me queda la certeza de que mi vida ha cambiado para siempre. Cada viaje se ha convertido en una travesía hacia lo desconocido, y cada sombra, en un recordatorio de que hay puertas que jamás deberían abrirse. Con el temblor aún latente en mis manos y el eco de una sonrisa que no pertenece a este mundo, sigo conduciendo, sabiendo que la noche esconde secretos que la razón no puede comprender y que, a veces, lo real se funde con la pesadilla en un instante eterno. Nunca olvidaré al pasajero, ni el terror que me dejó en el alma. Quizás, en algún lugar, él siga esperando ser recogido por otro incauto que, como yo, crea que la oscuridad es solo parte de la rutina. Pero yo ya no soy el mismo, ahora sé que en la penumbra habitan horrores inefables, y que cada noche, al encender mi taxi, me adentro en un territorio donde el miedo se vuelve la única certeza. Y así, en el silencio de la madrugada, mientras las sombras se alargan y el eco de mis pasos se confunde con el del pasado, sigo adelante. Con cada kilómetro recorrido, con cada giro en la carretera, siento la presencia del otro lado, el persistente recordatorio de que hay encuentros que jamás deberían ocurrir. Y aunque el terror me acompañe, no puedo evitar sentir una extraña atracción hacia lo desconocido, una necesidad de desentrañar los secretos que se ocultan tras el velo de la noche. Esta es la crónica de mi última noche, el relato de un viaje que dejó una marca indeleble en mi ser. Y mientras la ciudad duerme, yo permanezco alerta, sabiendo que en cualquier momento, el pasajero podría volver a aparecer, recordándome que, en el umbral entre la vida y la muerte, hay historias que jamás deben olvidarse. Cada noche, al mirar el retrovisor, busco aquella silueta que me sigue, una sombra que me hace dudar de lo que es real y lo que es producto de mi mente. Con el paso del tiempo, he aprendido a convivir con el terror, a aceptarlo como parte de mi existencia. Pero también sé que hay momentos en que el alma se desgarra, cuando la culpa y el miedo se funden en un grito silente. Mi taxi se ha vuelto un santuario y una prisión al mismo tiempo, un recordatorio perpetuo de que la noche esconde más de lo que se puede ver. Si alguna vez cruzas mi camino en una noche oscura, quizá notes en mis ojos la marca de aquella experiencia, el reflejo de una noche en la que lo inexplicable se hizo presente y el pasajero dejó su huella. Y quizás, en ese instante, te preguntes si tú también estarías dispuesto a adentrarte en el abismo del misterio, a desafiar las leyes de la realidad en busca de una respuesta que, al final, se pierda en el eco interminable de la oscuridad. Esta es mi confesión, mi legado de una noche que se transformó en pesadilla. Y aunque mis palabras no logren disipar el miedo que aún me consume, espero que sirvan de advertencia a quienes creen que la rutina es segura.
Porque en la penumbra, entre la bruma y el silencio, acecha algo mucho más inquietante, la posibilidad de que lo que llamamos realidad sea solo la sombra de un secreto que jamás debe ser descubierto. El recorrido final. Nunca imaginé que las noches pudieran esconder secretos tan oscuros. Durante años trabajé como conductor nocturno en esta ciudad, pero aquella experiencia marcó mi alma de una forma indeleble, borrando cualquier ilusión de normalidad. Ahora, al recordar cada detalle, aún siento como la piel se me eriza. Era un atardecer cuando todo cambió. La lluvia caía sin tregua y las calles se convertían en ríos de luces difuminadas. Con mi taxi en un silencioso semáforo, pensé en la rutina de innumerables viajes que me habían sostenido durante años. Pero aquella noche, la soledad de la carretera se volvió cómplice de algo siniestro. Una figura se acercó, era una mujer de mediana edad, de mirada intensa y gesto inexpresivo, que subió al vehículo sin intercambiar palabra. Su semblante, marcado por una inquietud inexplicable, parecía ocultar una historia de dolor. Sin detenerse a preguntar, me indicó un destino en los límites de la ciudad, un barrio olvidado por el tiempo. Durante el trayecto, el ambiente se tornó irremediablemente extraño. Las calles se vaciaban y una neblina densa emergía entre los edificios, como si el mismo aire se hubiese impregnado de melancolía y terror. La mujer se mantenía en silencio absoluto, sus ojos, fijos en un punto lejano, proyectaban una desesperación silenciosa que me hacía temblar. La tensión en el interior del taxi era palpable y cada kilómetro recorría una sensación de inminente peligro. Llegamos a una vieja casona, cuyos muros descuidados y ventanas rotas parecían vigilar la llegada de la extraña pasajera. Al bajarse, se desvaneció entre la penumbra sin ofrecer ni siquiera una despedida. Yo, aún sacudido por el inexplicable malestar, retomé mi ruta. Pero pocos minutos después, mientras avanzaba por una avenida poco transitada, escuché un llanto suave, casi imperceptible, que parecía provenir del interior del vehículo. Inmediatamente miré hacia el asiento trasero y, para mi horror, distinguí el eco de un gemido que se fundía con el sonido de la lluvia. Con el pulso acelerado, detuve el taxi en una zona poco iluminada. La sensación de ser observado me consumía y la temperatura dentro del vehículo había descendido de forma alarmante. Rebusqué en el suelo y, casi sin darme cuenta, encontré un pequeño paquete envuelto en una tela desgastada. Algo en él vibraba, como si tuviera vida propia, y el llanto se intensificaba de forma perturbadora. Con manos temblorosas, abrí la envoltura y, para mi asombro y repulsión, descubrí en su interior una criatura marchita, un ave sin vida, cubierta de una masa de gusanos que se retorcían al contacto con el aire. El estremecimiento que me recorrió fue tal que casi no pude sostenerme. ¿Cómo era posible que aquel paquete hubiese sido dejado en mi taxi? ¿Acaso se trataba de un error o de una oscura advertencia? Los días siguientes se tornaron en una espiral de terror. Cada turno nocturno se convertía en una pesadilla que me hacía cuestionar la realidad. Mi taxi, antes mi refugio en la soledad de la noche, se había transformado en un receptáculo de sombras y voces inhumanas. Al inicio de cada jornada, una sensación de opresión me embargaba al encender el motor. Era como si la entidad que habitaba en mi vehículo estuviera siempre al acecho, esperando el momento preciso para manifestarse. En una de esas noches, mientras recorría una avenida bordeada de árboles, el ambiente se volvió irreal. La lluvia había cesado, pero una extraña neblina envolvía el interior del taxi. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sentí una presión en la nuca, como si dedos invisibles se deslizaran por mi piel. Giré despacio, con el corazón en un puño, y vi solo la silueta oscura de un objeto en el asiento trasero. La sensación de ser vigilado se intensificó y, por unos minutos eternos, el silencio se rompió únicamente por el latido acelerado de mi corazón. La confusión y el miedo me hicieron dudar de mi cordura. ¿Era posible que mi mente me estuviera jugando una mala pasada? Traté de retomar la normalidad, pero la entidad no me dejaba en paz. Cada vez que encendía el taxi, el frío y la opresión regresaban, como un recordatorio constante de que algo maligno se había instalado en mi vida. Una noche, mientras esperaba a un nuevo pasajero en una intersección solitaria,
una mujer de apariencia austera subió al taxi. Su rostro, demacrado y con marcas de angustia, reflejaba una calma aterradora. Apenas unos instantes después de su entrada, un aire helado invadió el vehículo y las luces parecían parpadear en una coreografía macabra. La atmósfera se volvió tan densa que sentí que el tiempo se detuvo. Mientras conducía, noté que el silencio en el interior era absoluto, roto solo por un murmullo lejano que parecía provenir de algún lugar debajo del asiento. La vibración de ese sonido me calaba hasta los huesos y, por un breve lapso, creí ver sombras danzando en las paredes del taxi. La presión del ambiente alcanzó un punto crítico cuando, en una curva pronunciada, el rostro de la mujer se transformó fugazmente ante mis ojos. No era el pálido semblante que había observado al subir, era una mueca de dolor y desesperación, como si hubiera vivido siglos de sufrimiento en un solo instante. El miedo me paralizó y la visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de abandono y lamento que me acompañaría por mucho tiempo. No encontré consuelo en nadie. Intenté contarle mi experiencia a un amigo cercano, pero sus palabras se quedaron cortas ante el abismo del terror que me consumía. La noche se había convertido en un enemigo implacable, y la soledad era la única compañía que podía comprender mi desesperación. Cada kilómetro recorrido era una apuesta contra un destino oscuro que se había instalado en mi taxi. Las leyendas urbanas y relatos de vehículos embrujados que había escuchado en el pasado parecían cobrar vida en cada trayecto y empecé a cuestionar si no había despertado, sin quererlo, una fuerza ancestral. La revelación llegó de la mano de una anciana que, sin previo aviso, se presentó en mi vehículo una noche. Su aura espiritual y la seriedad de su mirada dejaron claro que no se trataba de una mera coincidencia. Con voz pausada y cargada de una melancolía casi sobrenatural, me explicó que el taxi había sido marcado desde tiempos inmemoriales. Según su relato, en aquel vehículo se habían consumado tragedias olvidadas y, en cada turno, las almas de aquellos que habían sufrido injusticias clamaban por venganza. La energía que yo percibía era el eco de un rencor inextinguible, una maldición heredada de algún antiguo rencor. Me advirtió que debía tomar una decisión drástica, abandonar el taxi o someterlo a un ritual de purificación antes de que fuera demasiado tarde. Pero el destino, implacable y burlón, tenía otros planes. A pesar de la advertencia, la incertidumbre me mantuvo cautivo de la parálisis del miedo. Continué trabajando, creyendo que aquel episodio era solo el preludio de algo que podía controlarse. Sin embargo, la presencia se volvió cada vez más intensa. Una noche, mientras recorría una calle desierta, observé en el retrovisor una figura que se movía lentamente, casi suspendida en el aire. La forma era difusa, sin rasgos definidos, pero la sensación de que esa sombra me seguía era ineludible. Con el alma helada, aceleré, pero la figura persistía, desvaneciéndose y reapareciendo en el reflejo de mis ojos asombrados. Cada noche era una lucha interna contra el terror. Los silencios del taxi se llenaban de susurros que parecían provenir de otro mundo, y en varias ocasiones, el murmullo de un llanto infantil rompía la quietud, recordándome la fragilidad de mi existencia. La repetición de esas experiencias me llevó a pasar noches en vela, atormentado por visiones y sensaciones que desafiaban toda lógica. No era solamente el miedo físico, sino un terror existencial que me hacía cuestionar cada decisión y cada latido del corazón. Llegué a comprender, en medio de tanto horror, que el taxi ya no era un medio de transporte, sino un símbolo de una fuerza imparable. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche y la ciudad dormía en una calma aparente, decidí enfrentar mi destino. Con el corazón golpeando desbocado mi pecho, conduje hacia una antigua capilla, abandonada y olvidada por el paso del tiempo, que según las leyendas locales aún conservaba vestigios de antiguas bendiciones. Allí, en medio del silencio sepulcral, me armé de valor para realizar un ritual improvisado. Con una vela temblorosa en mano y recitando oraciones que apenas lograba recordar, imploré a cualquier fuerza benévola que pudiera escucharme que purgara aquella maldición que había contaminado mi vida. El ambiente se transformó en un torbellino de sensaciones contradictorias.
Por un breve instante, el taxi pareció responder, las luces titilaron de forma irregular y un calor inexplicable invadió el interior, disipando momentáneamente la gélida opresión. Sentí una efímera calma, como si la oscuridad hubiese retrocedido ante mis súplicas. Sin embargo, sabía en lo más profundo que aquella purificación no sería suficiente para borrar el legado de la noche. La entidad, herida tal vez por el ritual, se retiró a las sombras, pero su presencia quedó impregnada en cada fibra del vehículo y en mi propio ser. Al día siguiente, con el amanecer disipando las sombras, intenté retomar la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche seguía presente en cada detalle, en el eco de un llanto que aún resonaba en mis oídos, en la fría brisa que se colaba por las rendijas del taxi, en el inexplicable presentimiento de que algo me observaba desde la oscuridad. La experiencia me había enseñado que hay fuerzas más allá de la comprensión humana, energías que se alimentan del miedo y del dolor y que pueden llegar a marcar la vida de una persona para siempre. Decidí vender el taxi poco después, con la esperanza de dejar atrás esa carga maldita. Pero el destino es caprichoso y, a veces, las cicatrices del pasado se niegan a desaparecer. Pocos días después de la venta, recibí un mensaje inesperado de alguien que había sido mi compañero en aquella pesadilla. En él, se me advertía que, aunque me deshiciera del vehículo, la maldición se había fijado en mí, en mi forma de ver el mundo y en mi capacidad para confiar en la realidad. La advertencia era clara, la oscuridad había dejado su impronta, y mientras yo viviera, aquellas sombras seguirían acechándome. Hoy, al escribir estas líneas, mi mente se sumerge en el recuerdo de noches interminables y viajes que se convirtieron en laberintos de terror. Mis pasos ya no se sienten seguros en la penumbra, y cada sonido, cada susurro del viento, me recuerda que hay presencias que trascienden lo terrenal. He aprendido a vivir con el peso de ese pasado, a ocultar en silencio el horror que me robó la paz, pero nunca podré olvidar aquel último recorrido, aquella noche en que mi taxi se transformó en un portal hacia un abismo sin retorno. La experiencia me enseñó que el miedo no es solo una emoción pasajera, sino una fuerza real que puede traspasar los límites de lo cotidiano. No importa cuánto intentes huir, las sombras del pasado siempre encontrarán la manera de alcanzarte. Mi existencia se ha vuelto una constante lucha contra un terror que, aunque parezca lejano en las horas de luz, se aferra a cada noche como un espectro ineludible. Hoy, mientras me refugio en la soledad de una modesta habitación alejada del bullicio, aún escucho el eco de aquel llanto, el murmullo de voces que se mezclan con el sonido de la lluvia y siento que la oscuridad me acecha. La maldición del taxi dejó una marca imborrable en mi ser y aunque vendí el vehículo en un intento desesperado por recuperar mi vida, sé que mi alma jamás volverá a ser la misma. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo aquel último recorrido, la extraña pasajera, el paquete siniestro, la presión invisible sobre mi nuca y la aparición de aquella figura espectral que me observó sin piedad. Todo se conjuga en un ciclo ineludible de terror que me acompaña, recordándome que algunas experiencias, por más reales y dolorosas que sean, se quedan para siempre. Y así, con el corazón en constante latir y la mente plagada de recuerdos oscuros, me pregunto si alguna vez podré dejar atrás aquello que marcó mi existencia. Quizás algún día, cuando el sol brille con fuerza y las sombras se disipen por completo, pueda volver a encontrar la paz. Pero mientras tanto, el miedo es mi compañero inseparable, y cada nueva noche es una apuesta contra la oscuridad que aún habita en mi interior. Con cada kilómetro recorrido, mi alma se siente más cansada, más rota, sabiendo que, a pesar de todos mis esfuerzos, hay fuerzas que no pueden ser exorcizadas ni olvidadas. Esta es mi historia, mi verdad, la crónica de un hombre que, en su lucha por sobrevivir a las noches más terroríficas, aprendió que algunas sombras jamás se desvanecen. El último recorrido me enseñó que el horror puede surgir en el lugar menos esperado y que, a veces, el precio por ignorar las advertencias es demasiado alto. Hoy, mi voz tiembla al relatarlo, no por dramatismo, sino porque el terror vivido sigue siendo tan real como aquella noche en que mi taxi se transformó en un altar de pesadillas. Que estas palabras sirvan de advertencia. Hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión humana y en ocasiones el miedo se vuelve tan poderoso que no puedes hacer más que aceptarlo, temerlo y, sobre todo,
Aprender a convivir con él, aunque cada noche se convierta en un último recorrido sin retorno. El trayecto oscuro. Hace ya más de una década que me dedico a recorrer las calles de la ciudad como taxista y cada noche se convierte en un capítulo distinto, plagado de situaciones inexplicables y de encuentros que, aún décadas después, me hielan la sangre. Siempre he pensado que la rutina de conducir en la penumbra de la noche esconde secretos que la luz del día jamás revela. Sin embargo, hay una experiencia que, por sobre todas las demás, sigue persiguiéndome y llenándome de un terror silencioso, un trayecto que transformó mi vida de la manera más perturbadora. Esa noche era especialmente fría, la brisa parecía susurrar advertencias y la neblina se arrastraba por las calles de un barrio antiguo y casi olvidado. Había terminado mi turno en el centro de la ciudad y, en busca de un nuevo servicio, decidí dirigirme hacia una zona periférica. La ciudad, a esa hora, se mostraba desierta y las luces de los faroles apenas perforaban la densa oscuridad. El silencio era tan absoluto que cada crujido de asfalto bajo las ruedas del taxi parecía marcar el compás de un reloj funesto. Mientras circulaba despacio por una avenida poco transitada, mi mirada se posó en una figura que emergía vagamente entre la niebla. Era una mujer, de apariencia frágil, que se desplazaba lentamente frente a una antigua casona abandonada. Sin dudarlo, frené y, al detenerme junto a la acera, ella me hizo un leve gesto, casi imperceptible, invitándome a detener el vehículo. Su rostro estaba bañado en una pálida luz y su mirada, oculta en la penumbra, parecía cargada de una tristeza insondable. No hizo más que asentir con la cabeza cuando le abrí la puerta trasera y, sin pronunciar palabra alguna, se acomodó en el asiento. El ambiente dentro del taxi se tornó irremediablemente sombrío. La mujer no emitía ningún sonido, y su silencio era tan denso que parecía absorber cualquier rastro de conversación. Mientras retomaba la marcha, mis pensamientos se enredaban en recuerdos de noches anteriores y en la certeza de que, en mi trabajo, la rutina era solo una fachada para vivir momentos de horror que nadie podría imaginar. Cada cliente, cada viaje, era una oportunidad para adentrarse, aunque sin quererlo, en un abismo de incertidumbre. Pero aquello que iba a suceder superaría con creces cualquier temor previo. Conduje por calles empedradas y avenidas desiertas y mi mente se llenaba de preguntas sobre quién era aquella pasajera y cuál sería su destino. La única palabra que pude captar de ella fue, de forma entrecortada, cuando señaló un letrero que anunciaba el cementerio del recuerdo. La mención del lugar, envuelta en una melancolía inexplicable, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. El cementerio del recuerdo era conocido en leyendas urbanas, un lugar en el que se decía que las almas encontraban reposo, pero también un sitio en el que la frontera entre la vida y la muerte parecía difuminarse. El trayecto transcurría en un silencio sepulcral. Cada farola, cada sombra, parecía observarnos con una mirada inhumana. La ciudad, acostumbrada a mostrar su rutina diurna, se transformaba en un escenario de pesadilla. Mientras avanzábamos, mi mente divagaba en pensamientos confusos y, de tanto insistir en la incertidumbre, llegué a notar detalles extraños. En varias ocasiones, la imagen de la pasajera se reflejaba de manera distorsionada en el retrovisor, como si una figura etérea se proyectara junto a la mía. Me obligué a mantener la calma, convencido de que el cansancio y la soledad eran responsables de mis alucinaciones nocturnas. Al aproximarnos al cementerio, la atmósfera se volvió aún más opresiva. La entrada principal, custodiada por una reja oxidada y cubierta de enredaderas, parecía rechazar la presencia de cualquier ser viviente. Sin cambiar de ruta, seguí conduciendo hasta estacionar el taxi en un pequeño aparcamiento contiguo a la entrada lateral, donde la oscuridad se volvía casi total. La pasajera, con la mirada fija en el vacío, señaló una senda poco iluminada que se internaba en el recinto. Con el motor aún ronroneando suavemente, la observé salir del vehículo y adentrarse en el cementerio. No hizo ningún gesto para despedirse, simplemente se desvaneció entre la penumbra, como si se fundiera con las sombras que habitaban ese lugar prohibido. Permanecí en el taxi durante unos largos minutos, expectante y preocupado, convencido de que no era prudente dejarla sola en un sitio tan desolado. La noche estaba en su punto más oscuro,
y cada cruce de viento parecía murmurar advertencias sobre presencias que no deberían perturbar el sueño de los vivos. Decidí salir del vehículo, impulsado por una mezcla de inquietud y responsabilidad. Caminé hacia la dirección en la que ella se había internado, guiado únicamente por la tenue luz que se filtraba entre las lápidas antiguas. A medida que me adentraba en el cementerio, el frío se intensificaba y el silencio se hacía ensordecedor. Mis pasos resonaban en la inmensidad del lugar, mientras mis ojos trataban de adaptarse a la penumbra. Cada sombra, cada rincón, parecía esconder secretos inconfesables. Después de recorrer un largo pasillo de tumbas y mausoleos, llegué a un punto donde la oscuridad parecía más densa. Allí, al detenerme y escuchar, no se percibía ningún sonido, ni siquiera el crujir de las hojas secas. Me quedé inmóvil, con la sensación de que algo no estaba bien. Durante varios minutos, esperé en silencio, con el corazón acelerado y la mente llena de inquietud, convencido de que la pasajera volvería por el mismo camino. Pero la noche no trajo consigo ninguna señal de su retorno. La ausencia de cualquier movimiento en ese entorno lúgubre me hizo pensar que, en realidad, ella nunca había estado allí. Sin encontrar rastro alguno, decidí regresar al taxi, pero la inquietud ya se había instalado en lo más profundo de mi ser. Conduje de vuelta en silencio, con la sensación de que algo había quedado sin resolver aquella noche. Una vez en el interior del vehículo, el ambiente se volvió opresivo, las luces parpadeaban y la sensación de ser observado no me abandonaba. Con cada kilómetro recorrido, mi mente se llenaba de recuerdos y de preguntas que parecían no tener respuesta. Al llegar a casa, la madrugada había dejado su huella y apenas podía conciliar el sueño. El recuerdo de aquella pasajera, de su mirada vacía y de su silenciosa presencia, se repetía una y otra vez en mis pensamientos. Durante los días siguientes, traté de dejar atrás aquel incidente, atribuyéndolo a la fatiga y a la soledad de las noches en solitario. Sin embargo, la sensación de haber presenciado algo anormal se mantenía viva en mi interior. La verdadera pesadilla comenzó cuando, mientras revisaba mis redes sociales una mañana, me topé con una noticia que me heló la sangre. En un portal local, con un titular impactante, se anunciaba el hallazgo de una mujer sin vida en una residencia del barrio. La imagen mostraba a una joven de semblante sereno, pero con la mirada vacía y llena de una tristeza infinita, exactamente como la pasajera de aquella noche. La noticia explicaba que había sido encontrada muerta, atada con una cuerda al barandal de su casa, y que los forenses estimaban que llevaba más de 24 horas sin vida. El impacto fue brutal. Apenas podía comprender que, tan solo unas horas antes, la había transportado hasta un cementerio. Las palabras de la noticia se mezclaban con mis recuerdos, la silenciosa pasajera, el trayecto solitario, la entrada al lugar olvidado. Todo encajaba en una pesadilla que parecía desafiar las leyes de la realidad. La incertidumbre y el terror se apoderaron de mí y durante días posteriores me vi acosado por la idea de haber sido testigo involuntario de algo sobrenatural. Intrigado y desesperado por entender lo que había sucedido, empecé a investigar en foros y páginas de noticias locales. Descubrí que aquella mujer había sufrido una profunda depresión tras la pérdida de su único familiar, un padre al que jamás pudo olvidar. Los comentarios en las redes revelaban que había pasado sus últimos días sumida en una soledad abrumadora, buscando en el más allá algún consuelo que la ayudara a sobrellevar su dolor. Todo apuntaba a que ella había decidido terminar con su sufrimiento, pero la forma en que había sido encontrada sugería que la violencia del destino o de fuerzas invisibles había intervenido. Durante las noches siguientes, mi conciencia se volvió un tormento constante. Cada vez que arrancaba el taxi, el recuerdo de aquella pasajera se dibujaba en el retrovisor y la imagen de su figura desvaneciéndose en la oscuridad se repetía con fuerza en mi mente. La incertidumbre me carcomía, ¿había transportado realmente a un espíritu, a una presencia que no había abandonado este mundo? ¿O mi mente, fatigada por años de soledad y de noches interminables, me había jugado una mala pasada? La idea de haber compartido mi taxi con la muerte en persona se convirtió en una obsesión que amenazaba con destruir mi tranquilidad. Con el paso del tiempo, empecé a notar otros detalles inquietantes en mi rutina nocturna.
En ocasiones, al revisar las grabaciones de mi cámara trasera, se podía distinguir una sombra que se movía sin explicación en el asiento trasero, justo en el instante en el que me detenía en zonas desiertas. Nunca logré acercarme a una explicación lógica. Aquellas imágenes eran demasiado borrosas y, sin embargo, tan reales que parecían gritarme desde la pantalla. Cada vez que observaba esas grabaciones, sentía que mi propio reflejo se mezclaba con el de una presencia que me vigilaba, esperando el momento oportuno para revelar su secreto. Aunque intenté racionalizarlo, cada nuevo viaje me recordaba aquella noche en el cementerio del recuerdo, y mi mente se sumía en un ciclo de ansiedad y temor. Las calles, antes simples rutas cotidianas, se transformaron en pasillos de un laberinto sin salida, donde el pasado y la muerte se fundían en un presente aterrador. Mis colegas, quienes también habían sido testigos de situaciones extrañas en la noche, me decían que no era el único en haber sentido la presencia de almas perdidas, pero nadie pudo ofrecerme una explicación que calmara mi inquietud. Aquella experiencia se convirtió en el punto de quiebre de mi vida. Empecé a evitar ciertos recorridos, a esquivar zonas donde el frío y la neblina parecían anunciar la presencia de algo siniestro. Mi confianza, tan forjada a lo largo de años en la ruta, se vio quebrada por la certeza de haber rozado el límite entre lo tangible y lo inexplicable. La soledad de la noche se transformó en una presencia ominosa y cada kilómetro recorrido era una batalla contra el miedo a repetir aquel encuentro que, en mi mente, jamás encontraría explicación. Hoy, mientras escribo estas líneas, mi mano tiembla levemente y mi voz se quiebra al recordar aquella noche. El terror que sentí aquel día se ha convertido en parte de mí, una cicatriz que me recuerda que, a veces, el velo entre la vida y la muerte es tan tenue que basta un instante para cruzarlo sin remedio. He aprendido a convivir con esa sombra, a reconocerla en cada esquina y a respetar los secretos que se ocultan en el silencio de la oscuridad. Sin embargo, el temor a que ese trayecto vuelva a repetirse nunca me abandona. Cada vez que el reloj marca la medianoche y las calles se inundan de una penumbra inquietante, siento que la presencia de aquella pasajera se acerca a mi taxi, esperando el momento en el que, sin previo aviso, su sombra vuelva a deslizarse entre los asientos. Quizás, en algún recodo del camino, la muerte se esconda disimulada en una figura silenciosa, dispuesta a reclamar lo que le pertenece. Y aunque la lógica me dice que fue solo una alucinación inducida por el cansancio, el terror real de esa noche me recuerda que existen historias que, por muy increíbles que parezcan, están destinadas a permanecer en la memoria de quienes se atreven a transitar por la oscuridad. Hoy, sigo conduciendo, pero con la certeza de que la noche es mucho más que la ausencia de luz. Es un universo paralelo donde el dolor, la desesperanza y la presencia de lo desconocido se entrelazan para contarnos relatos de horror. Mi historia, la del trayecto oscuro, es solo una de tantas que se esconden tras el volante, y aunque intento olvidar aquel episodio, su eco persiste en cada viaje, en cada sombra y en cada susurro que la brisa nocturna trae consigo. No sé si alguna vez podré dormir en paz, pues el recuerdo de aquella noche me persigue implacable. La imagen de esa mujer, con su mirada perdida y su silueta desvaneciéndose en el umbral del cementerio, se ha grabado en mi alma. Quizás, en otra vida, las almas errantes puedan encontrar el descanso eterno, pero mientras tanto, yo, el taxista que cruzó el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos, debo seguir conduciendo, enfrentándome cada noche a la incertidumbre de si la siguiente parada será mi último encuentro con lo inexplicable. Así transcurre mi existencia, entre el humo de las farolas y la soledad de la noche, recordándome constantemente que hay caminos que jamás se pueden recorrer sin que la oscuridad se adueñe de cada pensamiento. Y aunque mi vida transcurra en la aparente normalidad de un servicio nocturno, en el fondo sé que lo que viví aquella noche es una historia real, una que se ha convertido en el oscuro testamento de mi existencia, y que siempre, en algún rincón olvidado de mi memoria, permanecerá como la última huella del trayecto oscuro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.